Arranca 90 minutos aquí, en Televaya. Vamos a jugar a la salvación, es ilusión de la gente. Hay que ser realistas, no es fácil. Somos un equipo pequeño Y pase lo que pase, esto es una fiesta. rematadamente bien. Es fútbol, ¿eh? ¿Lo vamos a vivir o no? 90 minutos con toda la actualidad dedicada al mundo del fútbol. 90 minutos, el lunes, en directo a las 9 de la noche, en Televaya. Emad, okay, no problem. We can do it. Okay. But you have to be aware, just in case. It's not, something right. Hay cosas que aunque sucedan todos los días, nos siguen haciendo la misma ilusión. Panificadora Santoña. Come on, quickly, Chaboláis please, es lo Emad. más You need to profundo be de esta sitting right tierra, now. hasta alcanzar la fortaleza del roble. And you need to turn this on. Cuando todo empezó a irte sobre ruedas, al inaugurar un nuevo hogar, cuando tu proyecto se convirtió en tu vida. Y aquí seguirás, Que se acerque a ti. trabajando por Cantabria, apoyando a Bastante nuestra más cerca de nuestra ti, comunidad, en octubre, ahora no, más en- fuerte que nunca. Caja Cantabria, tu caja de siempre. Not so close. Vale, vale. Suerte en tu primer día. I don't have to micro. No tengo que estar mirando ahí, ¿verdad? Intercambio Cantabria, ¿qué puede hacer? A ti, tú, a mí. Moto nueva. Intercambio Cantabria, tu revista de anuncios ¿Qué gratis. hago? ¿Se lo pongo? ¿Podría poner que el precio es negociable? Don't move. Bahía Home, las mejores oportunidades del mercado inmobiliario. Okay, we can start with the Servicio video. integral hasta escrituración en notaría con todas las Vamos a garantías. empezar con el vídeo porque me va a Bahía quedar Home, asociado a los más importantes grupos inmobiliarios nacionales e internacionales. Transparencia, eficacia y calidad, nuestra mayor garantía. Visítenos en los Ciruelos 10, bajo en General Dávila 32 o en www.pisos-santander.com. El futuro inmobiliario nace en Santander, nace en Bahía Home. Okay, last one. We're going, so you can't talk now. What do you need? Something from Lean or? Yeah, exactly. It's just one last thing. Okay. We can go to a las 8 de la tarde publicity en after Televaya. and you can take it. And we start talking, okay? Señoras y señores, bienvenidos a esta segunda parte de Bahía Noche. Es un placer poder estar acompañándoles una noche más. Hoy además con una sorpresa musical muy especial, porque quizá en todos los años que yo llevo aquí haciendo este programa es la primera vez que me enfrento a una entrevista en otro idioma. Hoy nos está acompañando, y espero decirlo bien, sorry for my pronunciation, Emad Alaeddin, which is a great musician, es un fantástico músico. Nos está acompañando también para que nos haga de traductora simultánea nuestra amiga Mariana Herrerías. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos. Y vamos a hablar un poco del concierto solidario que va a ofrecer mañana en la Sala Blackbird, y vamos a hablar de su carrera musical y de todas las cosas interesantes que tiene que contarnos. Lo primero de todo, me gustaría empezar por su carrera musical, porque él empezó en Estados Unidos, en Los Ángeles, tengo entendido, hace 10 años. Que nos cuente algo sobre sus inicios, Marianne. So you would like to know when did you start your career musician? Because Just a second, please. Me están diciendo desde realización que vamos a empezar con el vídeo de Emad, porque así la gente se hace un poquito la idea de cuál es el estilo que él practica, y luego ya continuamos con la entrevista. Entonces, si mis compañeros de realización están preparados, dentro vídeo. I have a problem with the microphone, so we have to go on with the video first. Probarte la única vida, vamos. Ya, que el micro... corre. They have to take. They have to try. There's a problem with the microphone.
está grabando él. Es que hay un ruido en el micrófono, si no sé cómo. Júntate un poquito ahí. Sí. Prueba de Vane si puedes. A ver cómo suena. ¡Vane! Okay, we are cutting now and we go on with the interview and afterwards we release the end. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Este es un breve aperitivo de la música tan fantástica que nos ofrece Emad. Y lo que estábamos haciendo al principio del programa, que es arrancar con los inicios de su trayectoria profesional. Marian, le estábamos preguntando que cómo fueron sus comienzos, dónde y por qué. Ahora sí, adelante. We would like to know, when did you start your career and why did you choose LA to start your career? Sure. I started about 12 years ago. I moved out to the States first to study in college, and as soon as I graduated, I moved to Los Angeles, since that is where the musical dreams come true, as they say. But it was a very difficult 10 years of, trials and tribulations and figuring out what to do, what not to do. Had been jumped on stage, or somebody had jumped on stage and punched me, had a couple of beer bottles thrown at me, but that's all a learning process that I treasure so much, because it's through these processes that you start to appreciate your career. And I'm going to hand this over to Mary. Thank you very much. This is too long. Dice que empezó hace 12 años, él fue a estudiar a Estados Unidos, estudió la carrera allí, y que al ir a la universidad fue a Los Ángeles y decidió que lo suyo era la música, y empezó a tocar en garitos y en bares por allí, pero era un comienzo muy difícil, porque la gente a lo mejor se subía al escenario, si no les gustaba le empujaban o le lanzaban algo. Entonces, que ha sido unos inicios duros. ¿Ha practicado siempre el mismo estilo? ¿Y cómo definiría su estilo? ¿Ha evolucionado mucho con el tiempo? Have you ever had always the same style, or have you picked different styles? Did you find your own? When I was in Los Angeles, I was performing with a rock band that had more of a harder rock feel to it. Although I was writing acoustic style music in the background, I was never showcasing it or performing it. But since moving back to my home country of Jordan, I've had the opportunity to start showcasing those acoustic tracks that I've written in parallel with the harder rock tracks. So I'm a big fan of hard rock, but I'm also a big fan of the acoustic rock too. Él empezó se unió a una banda de rock y él tocaba con esa banda música rock, pero él escribía música más melódica, más acústica. Entonces cuando lo dejó la banda, empezó a tocar más su estilo, y cuando volvió a su país, él es de Jordania, cuando volvió a su país ya empezó a tocar lo que él componía. ¿Por qué decidió volver a su país? Why did you decide to come back to your country? Well, I turned the ripe old age of 30 years old, and a lot of priorities in my life had altered, and started to realize how important family is. And I missed my brothers so much, and it had been close to a decade since we had all lived together. So at one point it just hit me that I really missed it and couldn't wait to get back to my brothers. And music was secondary, but I never would have thought that moving back home would have sprouted a whole new boost in my career. Él llegó a un momento, pasó la barrera de los 30 y decidió que a lo mejor la familia era más importante que la música en ese momento, y echaba mucho de menos a su familia, echaba mucho de menos a sus hermanos, y decidió volver. Y luego ha resultado que, volviendo a Jordania, resulta que la música ha pasado otra vez a un primer plano. Ha sido todo como un florecer de nuevo, la música junto en su país de origen. Tiene más de 30, no me lo creo yo. Older than that 30, I can't believe my ears. Bueno, can't believe my ears. You look great.
Bueno, pues eso, le estoy diciendo que el chico está guapísimo, que no parece que tenga más de 30. En cualquier caso, que ya iba a decir yo anyway, que nos hable un poco de su trabajo, del trabajo que sacó en 2010 en solitario, que se llamaba Centered, y que tuvo además una gira de mucho éxito por muchísimos países. ¿Cómo le fue con todo esto? Can you tell us about your CD Centered and about the tour you made for different countries? Absolutely. And when I first sat down and finally had the chance to record a new album when I was in Jordan by myself, I had invited my very good friend Eric Kreft, who was also in my band in Los Angeles, to move to Jordan and help me record the album. So he did the drums and the mixing and the mastering and helped me produce the thing. And Centered, the name Centered, what it means is, you know, I've grown into a point in my life when I turned the ripe old age of 30, that I'm no longer veering left or right anymore. I know what I want and I know how to get it, or at least I have the confidence and the support from my friends and family in order to achieve those dreams. And so that's what Centered was about. And I think that the reason why I picked that as the name of the album was because that kind of, at this point, it defines who I am. Mm-hmm. And the reception has been great. People have been very supportive. Marian's going to kill me because I'm talking. Yeah, I'm going to kill Mariana. She's going to forget everything. Le voy a matar porque no calla, no me deja pensar. Él empezó la gira, bueno, empezó el disco en Jordania, empezó a escribir y llamó a un amigo suyo y le dijo, ¿por qué no vienes y me ayudas a grabar el disco? Y lo grabamos entre los dos, le hizo su amigo Eric Kraft. What's the name? Eric Kraft. Eric Kraft le ayudó a hacer las baterías, le ayudó a hacer las mezclas y bueno, pues sacaron el disco también en la frontera, dice, de los 30, esa frontera crucial. Y bueno, está muy contento con la acogida que ha tenido, dice que ha tenido una acogida estupenda por Europa y bueno, ahora va a ver si lo intenta aquí. Le puso el disco Centered, que significa centrado, porque finalmente parece que ha cogido un buen rumbo. En su vida personal, su vida. También. También. Que nos cuente un poco sobre la gira que hizo con este disco también, porque ha estado, lo que te decía yo antes, en un montón de sitios, por lo que he leído. Que ¿Cómo fue esa gira? Tell us about the tour, because you've been in a lot of countries doing the Centered tour. Yes, the Centered tour started in 2010, and it's still going because there were a couple more places that I did want to visit. But since releasing the album, I've done shows in Dubai, done shows in my home country of Jordan, in Syria. I visited the United States and did a few shows out there as well. And London, Frankfurt, China, and I wanted to make sure that I visit Spain. So I'm very happy to be here. It's a beautiful country, beautiful people, and I can't wait to try the food. Yeah, food is really good. Yeah. Dice que, bueno, él empezó en 2010, que ha estado, bueno, en su país de origen ha estado en Jordania, ha estado en Siria, en Dubái, ha estado en China, y luego en Europa ha estado en Inglaterra, en Frankfurt, y bueno, que tenía muchas ganas de venir a España y que está encantado, que le encanta el sitio, que tiene muchas ganas de probar la comida, y nada, que está muy contento. En esta gira que está haciendo ahora, ¿toca él en solitario? ¿Lleva algún músico que le acompaña? In this tour, are you by yourself, or are you having a band, or what are you doing? At this point, I am performing as a solo artist, just myself and my acoustic guitar. I do have a backing track, so for particular countries or particular markets, I have a backing track that have the drums, the bass, the guitars. But I just feel a whole lot of a bigger connection with my audience and fans when I perform just myself and with them. Dice que le encuentra una... Perdona. Perdón, sí, es que tú lo has entendido. Sí, Marian, sí. Es que yo como le estoy entendiendo, pues me creo que todo el mundo lo entiende. Pero Marian, haz tu trabajo, que para eso te pago. Venga. Dice que él encuentra que conecta más con el público cuando está él solo y que le gusta eso, estar con su guitarra, hacer acústico y que está muy contento por conectar con la gente de esa manera. Entonces esta gira la está haciendo solo él con su guitarra. Pues ahora vamos a ver lo bien que lo hace. No sin antes, ya sabéis, esto es televisión en directo, Live TV. Tenemos que ir a un poco de publicidad, pero no se nos muevan de ahí, que volvemos con él, con su guitarra, con más de su música y con su parte solidaria, que hay que mencionarla hasta ahora. Avanza Torre la Vega. We're still having problems with the microphone. Oh, really? Yeah, there's something wrong on it. Well, as long as I understand her, that's all that matters.
indagaremos en esa ciudad. ¿Qué se me queda? Hablaremos de ellos, de su historia. También estaremos los actos más importantes de esta ciudad y todo se lo vamos a ir mostrando aquí, en la de la banca. ¿Cuándo va a ser? Va a ser los martes. Una vez al mes, los martes del primero de mes, estaremos aquí, como siempre, a las 8. Les mostraremos la ciudad de Torrelavega. Además de los actos más importantes, también tenemos nuestro apartado de noticias breves y la agenda cultural. Bienvenidos a Torrelavega Danza. We're going to try with 2 microphones. Yeah. Un salón luminoso, Pladur. Un ático funcional, Pladur. Una pared complicada, Pladur. Una habitación imaginativa, Pladur. MB Interiorismo, la solución para cualquier espacio. Visítanos y descubre todas las posibilidades en muebles, librerías, separadores, armarios empotrados, instalaciones comerciales, todo lo que puedas So imaginar. we're going to try Lo with hacemos both a medida y con el because diseño más there's apropiado something para that cada is lugar. making a horrible noise. Tráenos las So medidas we're y te going to haremos try un with presupuesto 2 sin microphones. compromiso. MB Interiorismo, calle Florales número 23, Santander. Me gustan las estrellas que juegan para el equipo. Me gusta dejarme la piel en cada jugada. Just in case. No me gusta salpicar, prefiero el fuego limpio. No me gusta estar fuera de juego. Por eso estoy en contra. Somos COPE y estamos donde nos gusta estar. Vallejo, las mejores oportunidades del mercado inmobiliario. Servicio integral hasta escrituración en notaría con todas las garantías. Vallejo, asociado a los más importantes grupos inmobiliarios nacionales e internacionales. Transparencia, eficacia y calidad, nuestra mayor garantía. Visítenos en los Ciruelos 10, bajo en General Ávila 32 o en www.pisos-santander.com. El futuro inmobiliario nace en Santander, nace en Vallejo. No ha hablado antes de... No, be really careful when you take the topics. Oh, yes. You've got stuff. Hay cosas que aunque sucedan todos los días, nos siguen haciendo la misma ilusión. I'm the one who's talking. Planificadora Santoña. No more. Half paragraphs. Yeah. I like that. She's doing really good. Right? Yeah. Agree. It's okay if She doesn't miss if I anything. say, please, a minute, please. Yes. The audience will love it. El jueves a las 9 de la noche en Telebahía. Stop. You can, yeah, just... I'm going to stop. Aquí nacimos. Echamos raíces en lo más profundo de esta tierra, hasta alcanzar la fortaleza del roble. You need to try yourself. Cuando todo empezó a irte sobre ruedas. Al inaugurar un nuevo hogar. Cuando tu proyecto se convirtió en tu vida. Y aquí seguiremos, trabajando por Cantabria, apoyando a nuestra gente y a nuestra comunidad. Ahora más fuerte que nunca, Caja Cantabria, tu caja de siempre. Because we have to talk about brain change. Suerte en tu primer día. Intercambio Cantabria, ¿en qué puedo ayudarle? She's so efficient. Revista de So anuncios professional. ¿Podría poner que el precio es negociable? ¿Estás seguro? Just in Buenas case noches y you bienvenidos al Gato Agua. need. Last one. Okay. Ready? So the song will be... El gato del agua. El análisis de la actualidad Okay, de quiet martes now, a please. sábado a las 4 de la tarde We're starting again. en Telebahía. Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Él había prometido deleitarnos con una de sus canciones y yo creo que es el momento de pedirle a Marian que le diga que coja la guitarra y que nos cante algo. Okay, you need to pick your guitar. You're going to sing something. All right. ¿Ready? Ok. Pues nada, vamos a escuchar una de sus canciones para que todos aquellos que vayan mañana al concierto de la Sala Black Bear sepan de lo que estamos hablando. Go!
Baby mine, don't you cry. Baby mine, dry your eye. Rest your head close to my heart, never depart, baby of mine. Little one, when you play, does your head what they say? Let those eyes sparkle and shine, never a tear, baby of mine. If they knew, sweet little you, they'd end up loving you too. All those same people who scorned you, what they'd give just for the right to hold you. From your head to your toes, you're not much, goodness knows, but you're so precious to me, sweet as can be, baby of mine. Great, congratulations. Enhorabuena, felicidades. Lo que digo siempre, ahora es cuando se echa de menos un público aquí para aplaudir en el plató en directo, porque el chico lo merece. Bueno, very good, very good. Continuamos con la entrevista, que tenemos más cosas que preguntarle. No nos podemos olvidar de lo que les anunciábamos ayer, que el concierto que él va a ofrecer es un concierto solidario. Él une la música a la solidaridad y él está haciendo una especie de campaña de recogida de instrumentos musicales para niños que no disponen de medios para hacerse con ellos. A mí me gustaría que nos hablara un poco de esto. Marianne, pregúntale qué es Bring Change, trayendo cambio, que es el nombre de la gira, y cuál es el principal objetivo de ella. We would like to know. Sorry, because so long. So long, yeah. Okay, could you please, I'm going to make it shorter. Okay. Could you please talk to us about your charity Bring Change and what is it all about and what are you trying to do, because it's about musicians, musical instruments and all of that. Can you tell us, please? Yes, absolutely. From a personal standpoint, I've benefited greatly from music in the sense that it has helped develop my mind in both a mathematical sense and a creative sense. So I know that anybody who studies music, if they don't pursue music, they'll be able to take those teachings and apply them to any sort of things in the future. Sorry. That's the first half. Okay. Dice que él sabe lo difícil que es cuando empiezas una carrera musical, si no tienes acceso a instrumentos, si no tienes acceso a material, que es muy difícil. Entonces, bueno, es una cosa en la que él siempre ha pensado. And so, when I finally started when things finally started to pick up musically, and I was very fortunate to have a lot of great supportive fans, I wanted to make sure that I'm giving back to a very good cause. And so I started this charity called Bring Change, where all the attendees to these Bring Change concerts will bring their pocket change and donate them, and it'll be collected and donated towards underfunded schools that are lacking in school supplies or even in food. It'll buy breakfast for kids so that it can help develop their minds. But the second half of that charity is the Emad. Yes. Que habla mucho. Dice que bueno, que él lo que intenta es que los fans son muy agradecidos con él y él quería devolver el favor, hacer como una cadena de favores. Entonces la iniciativa se llama Bring Change, que significa traer el cambio, es un juego de palabras,
porque cambio también es el que llevan en los bolsillos cuando van a los conciertos. Entonces se trata de que el público vaciara sus bolsillos de cambio y ese cambio se convertía en dinero que se donaba a escuelas con pocos fondos o incluso bueno, para organizaciones de niños que les faltara comida, les faltara material, etc. And the second part. Yeah, and the final part was is that it isn't just pocket change, but it's also musical instruments. Any individuals that have already bought new instruments and have some old ones that they don't use anymore, they can donate them to children, so it can help develop their musical skills. But as I said, also develop their minds. But there's the Emad Alaeddin Award, which also awards to one student kind of like a scholarship where it helps pay for their coaching and their instruments and basically puts them on the right track towards a musical career. Okay. Dice que bueno, que la fundación también tiene una segunda parte que no es solo para traer cambios, se trata de traer instrumentos de segunda mano, cosas relacionadas con la música que ya no utilizas, que puedan servir para que otros niños puedan tener acceso a una carrera musical que a lo mejor no tienen medios. Y bueno, también en base a esa parte de la fundación ha creado un premio que sería como una beca para niños con habilidad musical, una beca para permitir pagarles pues una carrera o pagarles preparación, música. ¿Cómo hacen para recoger los instrumentos? Es decir, todos aquellos que estén viendo la tele en este momento se decidan a ir mañana al concierto y quieran llevar pues, su pequeña aportación, puede ser en dinero, que también hace falta, o puede ser con instrumentos. ¿Qué hacen? ¿Lo llevan allí y luego cómo lo transportan? We're wondering, how do you do it? Because if everybody who's watching the show right now, I want to bring my instrument, for instance, and how are you going to carry it? If they are local, they can just come out to the venue tomorrow evening to the Blackbird, and they can bring their instruments, and the owners of Blackbird, they will be the ones who will be able to distribute the musical instruments. And if they have change that they want to just bring down, they can just come down to the venue itself. Unfortunately, it is just for the local area of Santander, but in the future, Bring Change will be an online presence as well, where we'll be able to take donations and they'll be able to ship in their musical instruments that way. Okay. La cosa es que los instrumentos musicales los pueden llevar al Blackbird, que es la sala donde va a ser el concierto mañana, y los dueños del Blackbird son los que se van a encargar de distribuir los instrumentos, de llevarlos a asociaciones apropiadas, ya lo tienen preparado. Y bueno, con respecto a lo del cambio, también van a tratar de bueno, que la gente se anime y traiga cambio, porque bueno, quien no lleva calderilla en el bolsillo de cualquier máquina, entonces bueno, eso también lo distribuiríamos de manera solidaria, por supuesto, de manera equitativa entre diferentes asociaciones. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora esta especie de conciertos mezclados con solidaridad, con caridad? ¿La gente ha sido muy solidaria, poco solidaria? We were wondering how it's working right now, because we were wondering that this mixture with music and charity is working great, or is people being solidarity? So far, this is the first Bring Change tour, and so far it has proven quite successful. In Frankfurt, for example, was the inaugural concert, and we were able to raise enough funds to cover all the poor children in that school's breakfast for the end of the year. And that, usually I do focus on music, but they're very special cases where if a particular school is lacking something as basic as having breakfast for the kids, we focus all the funds to go there. Okay, stop here. Sure. Dice que bueno, que por ejemplo en Frankfurt, que fue el concierto inaugural de la gira, de hecho la gira ha empezado este año, quiero decir, no es una cosa que haya hecho más años. Entonces este es el primer año y dice que ha resultado un éxito, por ejemplo en Frankfurt, que es el concierto inaugural, con los fondos que recaudaron en ese concierto fueron capaces de comprar el desayuno para los niños de ese colegio durante todo el año. Dice que es una cosa muy básica, pero realmente que todos esos niños tuvieran acceso a desayuno por un concierto así, que están muy orgullosos. Go on. So even though music for me is extremely important, there are a lot of things that we take for granted, such as a breakfast. And the way the school had formulated it for me was that there's breakfast time, and most of the children bring out their breakfast that they bring from home, but then there's the select few that just sit there with their hands empty watching other kids having breakfast, and that just it really broke my heart, and I really wanted to just switch the focus temporarily for that particular concert and give them that basic need that we all take for granted. So
I'm just very happy that that we're able to at least give them that. And next year we'll come back and maybe hook them up with some cute little guitars or you know whatever else that they would need. Dice que, bueno, volviendo a lo del concierto de Frankfurt, que es un colegio que realmente, bueno, los niños se sientan a desayunar, cada uno se trae el desayuno de su casa, pero que hay unos cuantos que lo que hacen es sentarse con las manitas cruzadas y mirando a los demás porque es que en su casa no tienen medios. Y que eso que le partía el corazón, dice, pero ¿cómo va a ser esto? Entonces centró todo su esfuerzo en que con lo que recaudaran se pudiera pagar el desayuno a estos niños. Dice que, bueno, que la música es muy importante, pero que esas son cosas que se toman por sentado y que a veces tienes que tenerlas delante para darte cuenta. Después de esta visita a España y a Cantabria, ¿a dónde va? Where are you going after Santander? Well, after Santander, it would have been a 12-day tour, and I miss my dogs dearly. Oh, God. And I'll be going back home to Jordan. I actually work as a corporate development manager during the day, so I actually wear a suit every day, and I really go on tour once every 5 or 6 months, and the rest of the year I'm actually just, giving back to the economy in that other sense where I'm working during the day. Okay. Dice que, bueno, que después de aquí se vuelve a su país, se vuelve a Jordania, va a hacer una gira de 12 días y que, bueno, que realmente que echa mucho de menos a sus perros, que tiene muchas ganas de verlos y que vuelve también, bueno, para estar un poco en casa. Él trabaja además de como concierto, o sea, de dando conciertos, él trabaja en una empresa, entonces, bueno, él hace conciertos unas, you say 5 or 6 times? Once every 5 or 6 months. Una vez cada 5 o 6 meses hace un concierto, no puede hacer más tampoco porque tiene otro trabajo. Como todos los músicos, últimamente es muy difícil compatibilizar una vida económica normal y pudiente con la música. No sé por qué razón pasa esto, no sé si estamos abandonando la música. Y ya, por último, yo sé que él es un gran defensor de su cultura, de la cultura árabe, y él además viene dispuesto a erradicar ciertos tópicos o a intentar abrirnos la mente para que nos olvidemos de los falsos mitos sobre la cultura árabe. ¿Qué es lo que él espera conseguir a través de su música o qué mensaje quiere lanzar a la gente que le está viendo para eso, para que nos olvidemos de los falsos tópicos? She says that you're working very hard in order to eliminate these false topics about Arabian people and these kind of racist things. And what are you trying to get? What are you hoping to get? Well, back home in Jordan, my fans back in Jordan always ask me, why don't you sing in Arabic? And my response is that I love Arabic songs and actually sing Arabic songs, but my main focus is to go to the international stage and sing in a language that they understand so that they can become curious and look towards the Arab world with more open eyes and curiosity, because the Arabian people, and which I'm learning even just like the Spaniards, are very loving, very caring, and they care about their family, and their food is awesome. So it's just... Wait, oh, I'm sorry. Me he perdido. Espera, ya. Dice que bueno, que de hecho le preguntan sus fans árabes, ¿por qué no cantas en árabe? Y él dice que le encanta el árabe, que él de hecho canta en árabe a veces, pero que él quiere hacer carrera internacional. Y lo que quiere es que la gente tenga curiosidad de quién es este tipo árabe, que canta en inglés y profundicen después un poco en la cultura árabe. And after that, please. Yes, so I think it's very important that we all are very open to each other, but of course, with mainstream media and, wars in the world, it's very difficult to appreciate every single type of culture, but just like the Chinese, just like the Americans, just like the Europeans, the Arabs are very, very beautiful and creative people, and that is my main goal, is just to promote that we do have talent there, and we do have a lot of smart people and beautiful people out there. And so if I can get that mission across and accomplished, I'll feel like I have done something right for the world. Okay. Dice que, bueno, que realmente talento hay en todas partes, en China, en Estados Unidos, donde quiera que vayas, pero él quiere demostrar que también en la parte árabe del mundo también hay mucho talento y que si él consigue demostrar un poquito solo que hay gente muy inteligente, gente muy capaz de transmitir tanto con la música, pues que él pensará que ha hecho algo bueno.
Pues chicos, nos vamos quedando sin tiempo. Tengo que recordar a toda la teleaudiencia que él estará mañana a las 8 de la tarde en la sala Blackbird, ya saben ustedes, en la calle Vista Alegre número 13. Ese es el cartel del concierto, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Look at the TV. Ahí tienen el cartel para que mañana, eso, todo el mundo, bueno, pues vea la hora, el concierto. Va a ser entrada libre, estará acompañado también de bandas de aquí, por supuesto habrá artistas invitados, lo que promete una noche espectacular, con mucha música, con mucha solidaridad y ya saben, pueden llevar toda esa música que ya no utilizan, esos instrumentos musicales, o bien pues llevar el cambio que les quede de la cerveza que se tomen en el Blackbird, por supuesto, y ofrecérsela a la gente sin recursos, que es lo que ellos están haciendo. Thanks for coming. We have to say goodbye. It's my pleasure. Our time is over. This is live television. Y María, muchísimas gracias por habernos hecho de intérprete. Dile que estamos diciendo a toda Cantabria que tiene que ir mañana al concierto y que tienen que ser muy solidarios. We're saying everybody that everybody has to come to the Blackbird. Yes. And everybody has to be very, very, I don't know the word, oh my God. Solidarity. Well, it does benefit the children, and they're going to be taking care of us when we're old and unable to move, so we need to take care of them from now. Desde luego, nos quedamos con ese mensaje. Y nosotros sin tiempo también. Nos tenemos que marchar. Tenemos preparado un vídeo musical, además, el que antes les ofrecíamos como comienzo de la entrevista, que no hemos podido poner entero, pero ahora sí, ya que nos despedimos, nos vamos con su vídeo. We're gonna watch your video, Sunshine. Congratulations for it. Pues nada, vamos a despedirnos con el vídeo y mañana vayan a la sala Blackbird, de verdad que este concierto merece muchísimo la pena. Mañana volvemos, ya saben ustedes, con debate político dirigido por Juanjo Cajigas, aquí en directo a las 10 de la noche puntualmente. Contamos con todos ustedes, que nadie se nos despiste. Hasta entonces, sean felices. Look at you, like a true pro. Iba a traducir lo último, pero como pensaba que lo ibas a hacer tú, no le prestaba atención a lo que has dicho. You're great, you're fantastic. I look like a man. Did you see how you looked on my camera? You were great. Yes. You was absolutely great. I think you were the star of the show. He didn't miss a beat. No. He didn't miss a beat. And he was really complicated. I should buy you a star. And I was showing my bra all the time. And I was looking like, oh my God, oh my God, oh my God. That gives audience. That's perfect. Exactly. Watch them all come to the show tomorrow just so they can meet you. That's great for my show. What time is string guitar? She's a singer. You are? Yeah, I sing in the band. Two bands, actually. You're there. You're not on. I played at Blackbird 2 weeks ago. It's a good band. Yeah, it sounds good. Yeah, that room is really great to play there. I will show you a video. He's inviting you to sing tomorrow. I can't. I have to be here. I wish I could go. I can't. I'm here every night. That would have been great. We were all being videotaped right here. That was fun.